Bueno, vemos entonces ahora la refracción de la luz, que es un fenómeno en donde los rayos de luz, en lugar de ser reflejados, se transmiten a través de los medios, que se llaman los medios transparentes. La luz se propaga en el vacío o bien en medios transparentes, una forma de energía que puede atravesar distancias en el vacío o en la materia, siempre y cuando esos medios sean transparentes. Los medios transparentes tienen que tener cierta estructura para dejar pasar la luz. Básicamente, esa estructura es una estructura cristalina, que es una red ordenada de átomos, porque si la red no fuera ordenada, si se movieran todos estos átomos entre sí, estuvieran muy desordenados, la energía que llega se la pasaría rebotando entre los átomos hasta que sería absorbida completamente por el material. En cambio, cuando la red es ordenada, es una red cristalina con una cierta regularidad, ocurre esto de que la energía que llega a un átomo es retenida un muy corto tiempo por el átomo y después reemitida en la misma dirección en la que venía, y así lo mismo, eso se lo pasa al siguiente átomo, al otro, al otro, al otro, de modo tal de que lo que se observa macroscópicamente es que la velocidad con la que se propaga la luz en el interior de un medio transparente es menor que la velocidad de la luz en el vacío, porque está este retardo de la absorción y reemisión de cada átomo. ¿Está bien? Bien, entonces, la velocidad de la luz en el vacío es, como dijimos, una constante universal, vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros sobre segundo. ¿Está bien? La velocidad en un medio transparente, que la vamos a llamar B, depende de cómo es el medio transparente. Es decir, se va a definir acá un cociente, se define de la siguiente manera: la velocidad en un medio transparente, vamos a poner esto así, se define como una cantidad que es con velocidad de la luz en el vacío, C, dividido una cierta cantidad, una adimensional, ¿no? Que no tiene unidades, que la vamos a llamar N, y N se llama el índice de refracción del medio transparente. Cuanto más alto es el índice de refracción, más lento se va a mover la luz dentro de ese medio. ¿Está bien? Es decir, la velocidad de la luz, entonces, dentro de un medio transparente, depende de esto que es el índice de refracción del medio. Vamos a poner algunos ejemplos. Esto igual lo pueden buscar en internet o googlean índices de refracción de medios transparentes, van a encontrar unas tablas con índice de refracción de un montón de cosas. Pero vamos a poner los más comunes, ¿no? Bueno, una cosa, primero, por definición, el vacío tiene un índice de refracción igual a 1, ¿no es cierto? Porque el n tiene que valer 1 para que la velocidad del vacío sea la velocidad c, ¿no? ¿Bien? Bien, ahora, también por aproximación, vamos a considerar que el aire a la presión atmosférica, también tiene n igual a 1, porque en realidad es un poquito mayor, pero recién en el tercero o cuarto decimal creo que aparece la diferencia. Y no vamos a trabajar el índice de refracción con 4 decimales. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a tomar también igual a 1. ¿Está bien? En cambio, si yo voy a otros medios transparentes más densos, por ejemplo el agua, en el agua el N vale 1,33, el agua pura, ¿no? Si no tiene ninguna sal disuelta, si yo además le agrego alguna disolución, aumenta el índice de refracción. Pero el agua pura tiene 1,33, ¿no? Es decir, que ya ven la velocidad de la luz dentro del agua, es la velocidad de la luz en el vacío dividido por 1,33. En los vidrios, distintos tipos de vidrios, el N puede variar entre 1,5 básicamente, y depende del tipo de vidrio, ¿no? Y 1,7, 1,8, vamos a poner 1,7, ¿no? ¿Está bien? Más o menos, por ahí es el rango, los distintos tipos de vidrios del índice de refracción. Fíjense que es mayor que el del agua. O sea que dentro del vidrio, la luz se mueve con una velocidad todavía más lenta que dentro del agua, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de plásticos transparentes como los acrílicos. Los acrílicos ya tienen un índice de refracción
poquito más grande, que va entre 1,8 y 1,9 más o menos, o 1,8 y 2, vamos a poner, depende del tipo de acrílico. 1,8 y 2, más o menos por ahí. Fíjense que en este tipo de acrílicos prácticamente la luz se mueve dentro de esos materiales a la mitad de la velocidad con la que se mueve en el vacío. ¿Está bien? Y finalmente, hay muchos otros casos, pero la sustancia natural de mayor índice de refracción es el diamante. En el diamante el índice de refracción es aproximadamente 2,5. ¿Está bien? Es el índice de refracción más grande en una sustancia por lo menos natural. No sé si habrá alguna sustancia sintética que tenga un índice más grande que el diamante, la verdad no lo conozco, pero sé que el diamante es la más, bueno, ven, el diamante es digamos que es una red de átomos de carbono, básicamente, bien ordenada, es aquel que más retarda el movimiento de la luz. ¿Está bien? Bien, Profesor, yo tengo una pregunta. sí, Al tener ese índice de refracción, sí. eh, ¿significa que cuando la luz se corta en, ponele que en el diamante, va a seguir saliendo luz un mínimo tiempo más de que se cortó la luz? No sé si se entiende la pregunta. El tiempo es... Lo que pasa es que la velocidad igual es muy grande. Vos pensás Claro, que hacer 300.000 dividido 2,5 te da como 120.000, ¿no? ¿Está bien? O sí, o sea, sea, sigue siendo enorme, eh, pero igual la velocidad de la luz es finita, o sea, hay un tiempo que tarda en atravesar el material, pero es un tiempo mínimo, o sea que con distancias del orden de las que manejamos es imposible de medir eso. O sea, es cierto que el rayo de luz, vos podés cortar el pulso de luz y hasta que sale todavía el pulso de luz sigue moviéndose, pero la velocidad es tan alta que no la podés ver eso, no hay manera. Hay otros ok, tipos de fenómenos que tienen que ver con la velocidad de la luz, pero son fenómenos que se llaman interferométricos, que nosotros no vamos a ver, porque la óptica ondulatoria se veía en Física 2, en realidad está en el programa, pero ya hace unos años que no se da más por cuestión de tiempo, porque no, es una materia que, Física 2 es una materia que pusieron todos los temas que faltaban. Antiguamente había 3 físicas en la carrera, y las redujeron a 2 y todos los temas que juntaron en Física 2 eran demasiado para un solo cuatrimestre o una cursada común. Por lo tanto, bueno, hace un tiempo se decidió que ese tema de óptica ondulatoria no se está dando, ¿no? Pero en realidad es un tema de la materia Física 2, que es para estudiar cuál es el efecto del índice de refracción ahí sí sobre el comportamiento ondulatorio de la luz. Y se pueden ver fenómenos que tienen que ver con eso, con la velocidad finita de la luz. Pero nosotros eso no lo vamos a ver. Bueno, entonces, por ahora, entonces lo que sabemos es esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Supongan que yo tengo, volvamos a nuestro modelo del rayo de luz. Supongan que yo tengo una superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción. Supongamos que esto es una superficie y del lado de arriba tengo un cierto índice que le voy a llamar N1, un medio transparente de índice N1, y del lado de abajo tengo un medio transparente de índice N2. ¿Está bien? Supongamos que viene un rayo de luz, pero que no incide de manera perpendicular. Supongamos que viene en el medio 1 propagándose un rayo de luz, pero que incide con un cierto ángulo sobre esta superficie. Esta superficie, vamos a ponerla acá, esta superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción. Distinto, bueno, pongamos así, índice de refracción. Esto se llama una dioptra, tiene un nombre, ¿no? Se llama una dioptra. Una dioptra es una superficie que, justamente esto, es la definición de dioptra, ¿no? Es una superficie que separa dos medios de distinto índice. En este caso es una dioptra plana lo que yo dibujé acá. ¿Está bien? Esto lo vuelvo a poner de este lado, sería una dioptra plana. Porque una dioptra puede tener forma curva también, ¿no? Así como los espejos, ¿no? Los espejos pueden ser planos, pueden ser curvos. Bueno, lo mismo pasa con las dioptras. Las superficies estas pueden ser superficies planas o no. Vamos a considerar primero una dioptra plana, entonces.
Supongamos que tengo un rayo de luz que incide de forma no perpendicular a la superficie, a la dioptra. O sea, ven que yo acá a propósito, este rayo, cuando les mostré esto, el medio transparente, lo dibujé ingresando perpendicularmente. Si un rayo ingresa perpendicularmente a la superficie, lo que ocurre es esto que está acá, lo que yo dibujé. No se desvía el rayo, continúa con la misma dirección con la que vino. ¿Está bien? Esto es parecido a lo que pasaba en un espejo plano con un rayo que incidía normalmente, solamente que en el espejo plano lo que ocurre es que el rayo rebota. ¿Está bien? Entonces, supongamos que acá incide un cierto rayo, que lo voy a dibujar, vamos a suponer que esto que está acá es un rayo que incide en un punto por ahí. Bien. En ese punto yo puedo trazar la dirección normal, que pasa por ese punto. Esperen que le quería poner en otro color. Ahí está. Esto es la normal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué le va a pasar a este rayo cuando incide? Esperen que esto... Ahí está. Cuando incide de esta manera. Viene el rayo. Bueno, le pasan dos cosas. Fíjense una cosa. Primero veamos qué pasa del punto de vista de lo que ya sabemos. Una superficie como esta, es una superficie, la considero una superficie plana, perfectamente lisa. Entonces, esta superficie va a funcionar en alguna medida como un espejo plano también. Es decir, va a haber un rayo reflejado acá. Vamos a dibujarlo en otro color al rayo reflejado, lo voy a dibujar en color azul. Es decir, acá va a haber una parte de la luz que se va a reflejar. ¿Está bien? Esto que está acá, vamos a ponerle entonces el nombre, esto es un rayo reflejado. Esto es lo mismo que un espejo plano. Lo que tengo acá, ya que está, le voy a poner el nombre, es el rayo incidente. Rayo incidente. Bien. Ahora, además, fíjense una cosa. Cuando el rayo llega acá, la velocidad de la luz apunta en la dirección en la que venía el rayo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto ahora no se lo puedo explicar en profundidad, pero lo que ocurre es que como está ingresando el rayo de manera, digamos, oblicua respecto de la superficie, ¿está bien? El comportamiento, digamos, la parte de la velocidad que va paralela a la superficie se va a comportar diferente a la que va perpendicular a la superficie. No puedo explicarles ahora por qué eso, pero además la explicación rigurosa de eso requiere la teoría electromagnética y es una cosa muy avanzada, ¿no? No podemos ahora deducir de dónde sale. Pero sí se observa experimentalmente, esto ya lo observó Newton en su época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, 1680, por ahí. Y lo observaron otros que trabajaban en la misma época que Newton, Huygens y otros más. Entonces, lo que ocurre es que el rayo, que una parte de la luz va a continuar su camino en el medio transparente. Pero lo que se observa es que el rayo se desvía. Por ejemplo, lo voy a dibujar acá, esto es un ejemplo, podría pasar otra cosa, voy a dibujar en rojo también el rayo que continúa. Por ejemplo, podemos ver una cosa así. Supongan que el rayo hace esto. ¿Está bien? Es decir, en este caso, fíjense que comparada con la dirección que tenía el rayo, ¿no? Esta era la dirección en la que venía el rayo. ¿Qué pasó con este rayo? Vamos a ponerle el nombre, esto se llama refracción de la luz, este se llama el rayo refractado. ¿Está bien? En este ejemplo que puse acá, ¿qué pasó con el rayo refractado? Se acercó a la normal, es decir, se desvió respecto del incidente moviéndose hacia la normal. ¿Está bien? Bueno, después vamos a ver que puede pasar esto, puede pasar también lo contrario. Puede pasar que el rayo se aleje de la normal, o sea, que se venga por acá, después lo vamos a dibujar. ¿Está bien? Por ahora dejemos para no mezclar tantas cosas. Entonces, en la época que estoy mencionando, siglo XVII,
un naturalista alemán que se llamaba Snell, dedujo experimentalmente qué relación había entre estos ángulos, ¿no? Entonces, vamos a marcar primero acá el ángulo que se llama ángulo de incidencia, que es este. Perdón, que vamos a cambiarle. Ahí está. Esto que está acá es el ángulo de incidencia, que esto es lo mismo que hacíamos en el espejo, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia. Sabemos que el ángulo de este lado va a ser también igual al ángulo de incidencia. El ángulo reflejado es igual al de incidencia, así que le vuelvo a poner I directamente. ¿Está bien? Y medido desde la normal, ahora, pero del lado de abajo, acá tengo otro ángulo, que ese ángulo lo vamos a llamar con la letra R, y entonces eso se va a llamar el ángulo de refracción. Entonces, I es igual al ángulo de incidencia, siempre estos ángulos se miden a partir de la normal, no de la superficie, sino de la normal a la superficie. R es el ángulo de refracción. Bien, les decía que Snell obtuvo experimentalmente una ley que regula estos ángulos, que se conoce justamente como ley de Snell. ¿Saben? Que después, mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, los que hicieron la teoría electromagnética de la luz pudieron dar cuenta en forma teórica de por qué varía esta ley, ¿no? ¿Saben? Ahora, ¿qué dice la ley de Snell? Dice lo siguiente, que el producto del índice N1, que es donde está el rayo incidente, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, tiene que dar igual que el índice de refracción del otro medio, del donde se refracta la luz, multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Esta es la ley de Snell, ¿está bien? Que es la ley que rige toda la refracción de la luz. Perdón, esto. Es decir, siempre que la luz pega, digamos, en alguna dioptra, en una superficie donde se separan los índices de refracción de dos medios diferentes, el rayo refractado, la dirección del rayo refractado viene dada por esta ley. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo les dije la luz es una forma de energía, ¿no es cierto? La cantidad de energía que viene en el rayo luminoso uno la puede pensar como el brillo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que ocurre, cuando el rayo llega a la superficie, se separa en dos. Una parte de la energía luminosa se me va a ir por el otro medio transparente, y la otra parte se va a reflejar. De manera tal de que, si no hubiera ninguna pérdida, siempre hay una pequeña pérdida que es la energía que absorbe el material, pero si no hubiera ninguna pérdida, digamos, el brillo o la energía, la intensidad, digamos, del rayo reflejado más la del rayo refractado me tendría que dar la del incidente, ¿no? O sea, toda la energía que viene por acá se me separa en dos caminos, ¿no? Algunos se vienen por este lado y otros se vienen por el otro lado, ¿no? ¿Está bien? Es como se separa y la energía se divide en dos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora, vamos a analizar un poquito esta ley. Fíjense una cosa, si el N2 es mayor que el N1, si el N2 es mayor que el N1, yo de acá puedo deducir, ¿no?, que el seno del ángulo de refracción es igual al cociente N1 sobre N2 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Estos ángulos son todos ángulos del primer cuadrante, o sea que la función seno es una función creciente. Fíjense que N1 sobre N2 es un número menor que 1. Esto significa que el seno del ángulo de refracción me va a dar más chico que el de incidencia. O sea, esto quiere decir que el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está acá dibujado? ¿Ven? Esto que está dibujado acá corresponde a N2 mayor que N1. Vamos a ponerlo acá abajo donde pusimos rayo refractado. Le vamos a poner
que esto corresponde al caso en que N2 es más grande que N1. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si la relación hubiera sido al revés? O sea, si ahora N2 hubiera sido menor que N1. Y bueno, esto es lo mismo. Lo que hubiera pasado es que el ángulo de refracción me tendría que dar mayor que el ángulo de incidencia. ¿Está bien? La relación está la misma, ¿sí? ¿Está? Pero como cambia la relación, N2 ahora es más chico que N1, esto es un número mayor que 1, entonces esto va a dar más grande que esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujarlo en otro color acá. El rayo, vamos a poner en un color verde. Este rayo sería, que voy a dibujar ahora, correspondería al rayo refractado para el otro caso. ¿Está bien? Es decir, esto sería el refractado para el caso N2 menor que N1. ¿Ven? ¿Sí? O sea, depende para que la relación de ahí dice para qué lado se me va a desviar el rayo. Si, por ejemplo, para fijar ideas, supongamos que N1 fuera aire, ¿m? Y N2 fuera un vidrio. ¿M? Bueno, en ese caso, como el índice del vidrio es más grande que el del aire, porque el del vidrio vale 1,5 más o menos, y el del aire vale 1, entonces el recorrido del rayo va a ser el que indica acá el rayo rojo. ¿Está bien? Se acerca a la normal. Ahora, si fuera al revés, imagínense que el N1 fuera vidrio, que esto fuera un rayo que viene dentro de un vidrio, y acá sale al aire, ¿no? Entonces ahora el rayo se va a abrir de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este es el comportamiento que tiene la refracción de la luz. Tengo siempre un rayo reflejado, que siempre hay una parte de la luz que se refleja, y después tengo el rayo refractado, cuya dirección va a venir dada por la ley de Snell. ¿Está bien? Bueno, ahora, hay un caso aparte, que habría que estudiar aparte, que es el siguiente. Fíjense que, vamos a poner, es el caso en que N2 es menor que N1. ¿Qué puede pasar? Miren, si el si N2 es menor que N1, voy a copiar esta ecuación de vuelta. Muy bien. Podría pasar si el cociente N1 sobre N2 es mayor que 1, ¿no es cierto? Si N2 es menor que N1, este cociente es mayor que 1. Podría darse el caso de que esto me diera mayor que 1. Por ejemplo, miren, supongan ustedes, vamos a poner un ejemplo numérico. Supongan que N1 lo vamos a tomar como un vidrio. N1 es 1,5. ¿Está bien? Supongamos que N2 es 1. O sea, aire, por ejemplo. ¿Está bien? Supongan ustedes que el ángulo de incidencia fuera un ángulo bastante grande. Un ángulo, supongamos que pueda ser un ángulo, no sé, de 65 grados. Vamos a ponerle así. Imaginen que tengo un ángulo de incidencia de 65 grados. Vamos a ver qué es lo que da esto. Si yo quiero hacer la cuenta aplicando la ley de Snell, me quedaría que el seno del ángulo de refracción me va a dar N1 sobre N2 da 1,5. Y lo tengo que multiplicar por el seno de 65 grados. Si uno calcula el seno de 65 grados, eso les va a dar 0,9, 0,91 más o menos. 0,91. Si yo hago esta cuenta, esto es un por, le voy a poner un X acá para que se entienda que es una multiplicación. Si yo hago esta cuenta, lo multiplico esto por 1,5, esto me da 1,36. ¿Qué pasó?
¿Puede el seno de un ángulo, perdón, acá puse seno. ¿Puede el seno de un ángulo ser mayor que 1? No, no puede. Ustedes saben que el seno varía entre -1 y 1, ¿no? ¿Está bien? Igual que el coseno. Esto no existe. O sea, no existe. ¿Qué es lo que no existe en este caso, entonces, según la ley de Snell? O falla la ley de Snell o hay algo raro. Lo que ocurre es que en este caso no existe el rayo refractado. ¿Está bien? No puede darme el seno del ángulo de refracción mayor que 1. No existe ningún ángulo que tenga un seno mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, esto significa que el rayo refractado no está. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la luz, si yo incido, digamos, de un medio que viene, que tiene mayor índice a uno de menor, por ejemplo, si estoy moviéndome dentro del vidrio con el rayo, y voy a salir al aire, pero el rayo tiene un ángulo demasiado grande, ahora vamos a ver cuánto grande tiene que ser, ¿no? Demasiado grande, lo que va a pasar es que el rayo va a rebotar, se va a reflejar, pero no se va a transmitir en el en el otro medio. Eso se llama reflexión total, ese fenómeno. Reflexión total. La reflexión total solamente puede darse en el caso en que el índice N1, o sea, el índice del medio donde viene el rayo, sea más grande que el N2. Si no, eso, en el caso contrario, no puede pasar nunca, porque en el caso contrario, este número es menor que 1, no hay ningún problema. El seno de I es menor que 1, esto es menor que 1, el producto va a dar menor que 1, siempre va a haber rayo refractado. No hay ningún problema en ese caso. O sea, si yo vengo de un medio menos denso se dice que tiene menor índice de refracción, ¿no? Ópticamente menos denso, ¿no? A otro ópticamente más denso, no hay ningún problema. El rayo va a ser esto siempre. Ahora, el problema es que lo que ocurre es que cuando se invierte la relación de los índices, este rayo, a medida que yo aumento el ángulo de incidencia, va a ir aumentando tanto que en un momento se me puede hacer 90 grados. Y el rayo este refractado saldría paralelo a la superficie. Es el caso límite, digamos. Vamos a calcular el ángulo límite, lo que se llama el ángulo, sí, ángulo límite. También se llama ángulo crítico a veces, ¿está bien? Ángulo límite o ángulo crítico. Ángulo límite de reflexión total. Bueno, el ángulo límite corresponde a cuando el ángulo de refracción es justo 90 grados, es lo máximo que puede valer. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a llamarlo a ese ángulo límite, vamos a llamarlo IL, ¿no? También se le puede llamar IC, y crítico también, También se le puede llamar, lo anoto acá, se le puede llamar IC, ángulo crítico, también es otra nomenclatura equivalente, ángulo crítico. Ángulo límite o ángulo crítico es lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Y bueno, si yo tengo que poner R 90 grados, si voy a la ley de Snell, fíjense que el seno de 90 vale 1. O sea que el seno, lo que acá lo tenemos, ¿no? Lo que se deduce es que el seno del ángulo límite es igual al cociente N2 sobre N1. Ahí lo tenemos. Este es el ángulo límite de reflexión total. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcularlo en el caso del ejemplo que vimos. Para el caso de que yo tenga que se mueve, viene por el vidrio, digamos, y va a salir al aire, pero no va a poder, ¿no? Vamos a ver cuánto vale el ángulo crítico. Vamos a suponer que los mismos datos que tengo acá, ¿no? Vamos a copiar estos datos. O sea, lo que hacemos, esto es, la dioptra pasa de vidrio a aire. Bueno, ¿cuánto vale el seno del ángulo límite? Vale
N2 sobre N1, o sea, 1 sobre 1,5. Entonces lo que hay que hacer es 1 dividido 1,5, que eso les da 0,66 periódico, y calcular el arcoseno de eso, ¿no? Y cuando uno hace eso, calcula el arcoseno, eso da 41,8 grados. ¿No? O sea, el ángulo límite, para este caso, le va a dar aproximadamente, vamos a redondear, 42 grados más o menos. ¿Está bien? ¿Sí? Aproximadamente. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo acá, el N1 es vidrio y el N2 es aire, viene un rayo que incide con un ángulo menor que 42 grados, no hay problema, el rayo refractado existe. Pero si el ángulo es mayor que 42 grados, entonces el rayo se refleja totalmente y no hay rayo refractado. ¿Está bien? Eso pasa, repito, solo cuando el índice N1 es más grande que el N2. O sea, el índice del medio donde viene la luz es más grande que el otro hacia donde va la luz. ¿Está claro? Bueno, esto es entonces la ley de la ley de Snell de la refracción, perdón, y su consecuencia esto sobre la reflexión total. Volvamos un poquito a la guía para mirar en los minutos que nos quedan un poco cuáles son esos problemas que nos pueden hacer preguntas sobre esto, ¿no? Bien. Vamos a la guía de óptica. Acá tenemos. Vamos a leer un poquito. Bueno, el problema 7 es muy fácil, ¿no? Dice, hallar la velocidad de la luz en el interior del diamante. ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar la velocidad de la luz en el vacío y dividirla por 2,5. Eso es lo que habíamos visto. Bueno, el problema 8 dice, los índices de refracción de un cierto vidrio para la luz roja y violeta son respectivamente 1,51 y 1,53. Esto es importante. En general, el índice de refracción no solamente depende del material, sino que también depende del color, que tiene que ver con la longitud de onda o la frecuencia de la luz, que son cosas de la óptica ondulatoria. Los distintos colores para un mismo material van a tener un índice de refracción levemente diferente. Fíjense que no cambia mucho. El vidrio, en vez de tener 1,5, como dije yo, bueno, para la luz roja se comporta con 1,51, para la violeta con 1,53. Para los otros colores, el verde, el amarillo, qué sé yo, son intermedios entre todos, son los colores extremos del espectro, ¿no? Visible. El rojo y el violeta. Dice, halle los ángulos límites de reflexión total para el caso en que estos rayos incidan sobre la dioptra vidrio-aire. O sea, lo que tengo que hacer es la misma cuenta que hice recién, solo que tengo que poner 1,51 y 1,53. Y van a obtener dos ángulos muy próximos. Uno les va a dar de un poquito mayor que 41 grados, y el otro les va a dar un poquito menor que 41 grados, cuando hagan la cuenta. ¿Está bien? Va a ser 41, algo y 40, algo, 40,8, no sé, una cosa así. Entonces después les pregunta, ¿qué pasa si un rayo de luz blanca? Luz blanca es una luz que es una mezcla de todos los colores, en particular mezcla el rojo y el violeta. ¿Qué pasa si un rayo de luz blanca incide sobre la dioptra con un ángulo de 41 grados? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que ustedes van a ver es que el ángulo el ángulo límite les va a dar fíjense que el que tiene mayor índice es la violeta. O sea que el ángulo límite para la luz violeta le va a dar más chico que para la luz roja. Si ustedes entran con un ángulo que está entre las dos, este ángulo de 41 grados va a ser más grande que el de la luz violeta, pero más chico que el de la luz roja. ¿Qué es lo que va a pasar? Después ustedes hacen la cuenta. Lo que va a pasar es que la luz roja se va a refractar una parte, mientras que la luz violeta se va a reflejar toda. ¿Está bien? Porque para la luz violeta este ángulo supera el ángulo límite. Entonces lo que va a pasar es que ustedes tienen un rayo, digamos, acá, vamos a ponerlo, volver a la figura, ¿no? Si ustedes tienen acá una mezcla de luz roja y violeta, la luz violeta se va a reflejar totalmente, y la luz roja, una parte se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. ¿Qué es lo que obtengo con eso? Que del rayo refractado eliminé el color violeta. O sea, la mezcla de rayos de colores que voy a tener acá, no va a estar el violeta. Mientras que en el rayo reflejado va a estar intensificado el color violeta. Es decir, que si yo incide luz blanca con ese ángulo y yo miro desde acá arriba, la superficie la voy a ver levemente coloreada hacia el violeta.
porque la luz que se refleja tiene más componente de violeta que los demás colores, porque los demás colores pasaron una parte y el violeta no, entonces acá llega mayor cantidad de luz violeta. En cambio, si lo miro del lado de abajo, lo que voy a ver es que la luz, en vez de ser blanca, tiene una tonalidad amarillenta, ¿está bien? Tendiendo a rojiza. Si fuera una mezcla de rojo y violeta sería solo rojo. O sea, si fuera una mezcla de rojo y violeta, yo acá vería solamente rojo. Si fuera luz blanca, que tiene otros colores también, vería una tonalidad a la que le saqué el violeta, es una tonalidad que me va a dar más tirando hacia el amarillo o el naranja, el resultado de lo que queda, ¿no? Entonces, eso es el fenómeno que va a ocurrir, ¿no? Eso es lo que le está preguntando la guía. ¿Está bien? Profe, Sí. el ángulo que se toma, ¿en base a qué? O sea, ¿a dónde empieza la apertura del ángulo? ¿En la línea del No, medio, la normal? siempre empieza la normal el ángulo, ¿eh? Siempre. Siempre todos De los ahí, ángulos se miden a partir de la normal. de ahí ¿Está son bien? los 41 grados. Claro, 41 grados, este sería el ángulo de incidencia, ¿no? Acá, esto. Si te da, Sí. veamos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que hice yo, los 42 grados es este ángulo. Si esto incide con 42 grados, no hay rayo transmitido, ¿no? ¿Está bien? El rayo transmitido iría por la superficie, hay solamente rayo reflejado. En el caso del ejercicio que acabamos de ver, pasa lo mismo, es decir, si ustedes inciden con una mezcla de dos colores, con un ángulo que está entre medio del ángulo crítico para un color y el ángulo crítico para el otro, va a pasar uno solo de los colores y el otro se va a reflejar totalmente. Eso es lo que va a pasar, ¿no?